mucha bendición económica. Yo tuve, gracias a Dios, permitió que tuviéramos lujos, permitió que tuviéramos muchas cosas. Lamentablemente todo eso fue por causa de mis familiares. Mi papá era narcotraficante. Fue una vida muy difícil que llevamos, ya que teníamos que siempre estar escondidos porque querían tal vez hacerle daño a mi papá, a mi familia. Nos quisieron secuestrar varias veces también. Fue algo muy, muy difícil para la familia en general. Cuando yo tuve 9 años, a mi papá lo llevaron preso. Se lo llevaron preso por lo mismo en lo que él andaba. Nosotros sufrimos mucho. La familia por parte de mi papá se nos volteó. Vivíamos en una casa muy grande de 8 cuartos, teníamos 5 carros, teníamos alberca, teníamos animales exóticos, teníamos de todo, teníamos guacamayas, cacatúas, peces grandes, inmensidad de animales que el Señor nos permitió tener en ese momento, pero todo eso que teníamos no llenaba nuestro corazón, especialmente cuando estábamos nosotros, ya que teniendo esa casa perdimos mucho dinero, ya que mi papá estaba preso. Nos quitaron dinero, estábamos viviendo en esa casa, pero sin luz, sin agua, no teníamos que comer. Nos llevaban los vecinos, nos llevaban de comer, a veces nos pasaban un cable para poder conectar el refrigerador, tal vez una televisión para poder ver. Duramos así, yo creo que unos casi el año, yo creo. Todo el mundo, me acuerdo que para esto yo siempre en la escuela fui como la rechazada de la escuela, siempre era como que la niña que trataba de salir adelante, pero todo el mundo me rechazaba. Entonces cuando veía en mi casa, yo les llamaba la atención y decían, ay, ¿por qué nunca nos dijiste que eras rica? Y no, bueno, pues si supieran, no tengo la casa, pero en sí estaba vacía porque no teníamos nada que comer. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que la gente era muy interesada en el hecho de ver una casa grande. Automáticamente ellos, oye, eres mi amiga, ¿por qué no te juntas con nosotros? ¿Por qué no esto? Pero gracias a Dios, Él siempre me dio un corazón sincero y un corazón humilde, y eso me dio gusto, me da gusto todavía, porque hasta la fecha yo nunca he aceptado, nunca me ha llamado mucho la atención cuando son cosas de dinero, son cosas de marca, como otras personas les alumbra todo. Para mí es algo que no tiene mucha, bueno, no tiene importancia, de hecho. Después de eso, ya cuando mi papá regresó, como a los 5 años, yo tenía 15 años más o menos cuando él regresó. Mi papá pues regresó muy mal de la cárcel, maltrató a mi mamá. De esa misma forma, cuando él le pegaba a mi mamá, yo me metí y le pegué a mi papá, cómo era posible que le estuviera tocando a mi mamá. Él se fue de la casa culpándome. Yo a los 15 años, él me culpó que por mi culpa se había deshecho la familia. Yo cargué con esa pena, con ese dolor y con todo eso, porque toda mi familia se me echó. Mi mamá me regañaba que por qué había golpeado a mi papá, que por qué me metí, que era cosa de ellos, cuando yo defendía a mi mamá. Mi papá a mí me decía que yo era una prostituta, se podría decir con otras palabras. Cuando yo era una niña inocente, yo era una niña que a los 15 años era todavía una niñota, como dicen, no estaba muy con malos pensamientos. Yo todavía era una niña que veía caricaturas. Me insultaba mucho. Yo vi una persona antes de Cristo muy insegura. Mi familia siempre por parte de mi familia, por parte de amistades, siempre fui una persona muy rechazada, fui una persona que siempre me bajaba mi autoestima. Mi mamá me decía que si yo no adelgazaba, nadie me iba a querer en serio, que nunca me iba a casar si no adelgazaba, que nadie me iba a querer, nadie me iba a tomar en serio. Ese era un trauma horrible para mí. Fui dañada psicológicamente mucho. Mi mamá, mi papá me culpaba por el rompimiento de mi familia. Mi mamá, recuerdo cuando mi papá se fue, duró un
mes encerrada en su cuarto sin darles de comer a nadie. Yo tenía que cuidar a mis hermanos me gritaban a mí, mi hermano que por mi culpa se había ido de la casa de mi papá, se había deshecho la familia. Yo sufrí mucho y a partir de todo eso yo tuve que empezar a luchar, a trabajar y poder ayudar a mi familia en lo que yo podía. Con eso yo, siendo esa persona insegura, me hice una persona muy depresiva, era demasiado depresiva todo el tiempo, traté de quitarme la vida muchas veces, pero gracias al Señor nunca lo permitió. Yo agarraba pastillas, me tomaba alcohol, yo decía que porque me quería intoxicar, que ya no quería vivir aquí. A veces me drogaba, a veces iba en el carro. Me acuerdo cuando iba en el carro, yo soltaba el carro. Yo tenía un carro del año y yo lo soltaba. Yo decía, ya no quiero vivir, ya esto ya no es vida para mí, estoy cansada. Para esto empezaba yo como a escuchar voces. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Escuchaba voces que se reían, que hablaban, y yo me asustaba, pero al mismo tiempo ya como me sentía tan cansada, me acuerdo que solté el carro y algo agarró mis manos y los volvió a poner en el volante. Yo tenía unos 19, 20 años, unos 20 años aproximadamente, y me agarró y me puso las manos en el volante y me dijo, aún no es tu tiempo. En ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Yo le di gracias a Dios en ese momento porque entendí que era Dios, pero no sabía qué era lo que se estaba volviendo a mi alrededor. Con el tiempo, pues el enemigo empezó a meter cosas en mi cabeza, empezó a entrar una señora que habla con los ángeles y habla con muertos y todo eso. Entonces ella me empezó a jalar. Como yo siempre tuve muchas experiencias con fantasmas, se podría decir, con fantasmas y cosas que ahora ya sé que son demonios. Yo me sentía que estaba en el lugar correcto. Yo decía que Dios me había dado tal vez ese don de poder ver para poder ayudar a los demás. Entonces yo siempre le decía a Dios, Señor, le decía a Dios, pues qué bueno que me diste esta oportunidad de poder ver a todos estos en mi pasado, ¿no? Decía que de esta forma yo quería ayudar a los demás. Esta señora supuestamente podía ver a los muertos y me mandaba mensajes. Entonces yo veía que, entre comillas, ayudaba a muchas otras personas. Ella leía las cartas y todo. Entonces a mí me empezó a meter mucho en eso. Yo a partir de ahí empecé a meterme, a cursos, estuve yendo a cursos con ella. Duré yo creo que como unos 4 años muy metida en eso que es la metafísica y lo que es la angiología. A partir de ahí yo empecé a leer cartas, yo empecé a usar un péndulo que era lo que supuestamente los ángeles se comunicaban conmigo. Empecé a ver arcángeles, que decía yo que el arcángel Miguel se me aparecía, un hombre de 2 metros, grandote, y también me tocaba ver pues algunos, se podrían decir, pues algunos demonios que veían muy feos, se me aparecían también. Entonces yo pensaba que todo eso era parte de mi misión en la vida, que era lo que me metía en la cabeza, era, esta es tu misión, tú tienes que luchar contra todos estos demonios, poder, tienes el don de ver los ángeles, me decían, y de esa forma tú vas a poder ayudar a otras personas. Claro que yo lo creía, ¿no? Pues ahora sí, como dicen que aquí me lavan el coco, allá sí me lo lavaron. Pero yo recuerdo que ya estando muy, muy dentro de eso, de esa forma fue como yo le pedía, porque yo estaba ansiosa por tener amor. Yo quería tener un novio que me quisiera, que realmente me amara. Y de hecho esta señora me dijo, esa señora que era mi guía, mi maestra en eso de la metafísica y la angiología, me dijo, dile a Dios que te mande un hombre que lo ame y lo respete a Dios, o sea, a Él, para que te ame y te respete a ti. Dije, pues suena bien, dije, tiene razón. Entonces yo empecé a pedir a Dios, y Dios, porque para esto en la metafísica y la angiología meten muchas cosas de la Biblia, pero todo distorsionado, obviamente, pues para poder estar haciendo cosas que no son agradables a Dios.
Entonces yo empecé a clamar a Dios y yo le dije, Señor, yo quiero un hombre que realmente me quiera, alguien que te ame y te respete a ti para que me ame y me respete a mí. Pero dentro de todo eso yo andaba con mis cartas y con mi péndulo y me puse a preguntarle a los ángeles que si yo iba a tener algún amor pronto, que si iba a llegar ese amor para mí. Pues el péndulo me dijo que sí. Entonces ya haciendo yo preguntas, el típico mañana o pasado mañana, o sí o no, o sea, con respuestas de sí o no y así. Así me la llevé preguntando hasta que me dio una descripción que viene siendo ahora mi esposo. Pero malamente yo me preguntaba eso, de hecho ayer estaba hablando eso con mi esposo, de que le digo, pero ¿cómo es posible? Digo, si yo se lo pedí, o sea, el péndulo y todo eso, que hayas llegado tú. Me dice, no, es que en ese tiempo yo estaba caído, yo también no andaba, no era hijo de Dios en ese momento. Dice, entonces el diablo pues sabía que tú andabas mal, yo andaba mal, pues nos quería destruir juntos en ese momento, pero gracias a Dios Él nos salvó y así fue. El Señor nos salvó juntos en ese momento. Fue algo muy hermoso, porque yo me acuerdo que iba a la casa de mi suegra y mi suegra siempre me decía, me hablaba de Dios, pero yo el típico, ¿no? De que, sí, gracias, oye, ¿cuándo vas a la iglesia? Luego voy. Y de luego me la llevaba, me la llevé por un buen tiempo. Pero un momento cuando mi esposo estaba haciendo unas cosas malas, yo me preocupé mucho y me acuerdo que le hablé a mi suegra y le dije, suegra, se fue, tengo miedo, le va a pasar algo. Y ella me acuerdo que me dijo, ponte a orar, habla con Dios. Y yo pues como no conocía a Dios, yo lo conocía a mi modo, ella me dijo, ponte a orar, el Señor te va a ayudar. Yo siempre que oro, Él regresa. Siempre que me pongo a orar por Él y clamar por Él, Él regresa. O sea, en ese momento yo dije, bueno, vamos a ver si es cierto que uno orando o hablando con Dios es como regresa. Y ya orando y todo, a los 5 minutos regresó mi esposo. Y a partir de ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que realmente existía un Dios que hablaba con uno, que le hacía caso a uno, no estaba muy lejano. A partir de ahí yo empecé a tener muchas preguntas y Dios me permitió tener otro problema con ahora mi esposo, con Isaí. Él se me fue por 4 días, yo no sabía nada de él, nadie de la familia sabía nada de él, yo estaba muy asustada. Y ese día regresó él, pero me acuerdo que a los 4 días él fue muy diferente conmigo y yo me sentía muy triste, muy mal, al punto de querer suicidarme, que yo decía, ya no quiero nada, y siempre lo mismo, el mundo es un asco, ya no quiero saber nada. Y me acuerdo que ese día yo me puse a clamar a Dios y le dije que estaba cansada, que yo ya no quería nada de este mundo, que si Él realmente existía, que me hablara. Yo decía, hay unos que me dicen que los católicos, yo siendo católica toda mi vida, hablo, rezo, pero nada pasa. Unos dicen que el cristianismo, otros me dicen que testigos de Jehová, otros que la metafísica, que es la verdad. Si realmente existes, tú me vas a contestar y tú me vas a decir cuál es la verdad. Porque yo quiero que tú me contestes, pero yo me acuerdo que ese día estaba llorando, mi corazón ya no podía, sentía que mi alma se me hacía chiquita, así desde que uno ya no puede con nada. Y yo lloraba y enojada le decía, si realmente existes, dime cuál es el camino para llegar a ti. ¿Cuál es ese camino para llegar a la verdad? Porque cuando me muera, yo quiero llegar contigo, no quiero llegar a otra parte. Dije, porque ya no sé qué es lo que realmente existe, o que no, estoy muy confundida. Ese mismo día en la noche, estamos en la casa de la abuelita de mi esposo, y llegó una tía de él y me dice, oye, mija, ¿puedo orar por ti? Y bueno, no me cae mal que oren por mí, no me va a pasar nada. Y recuerdo que esa noche ella me dijo, dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. En ese momento yo sentí algo que yo creo que ya todos hemos sentido, ¿no? Es una explosión dentro, algo tan bonito. Entonces en ese momento yo dije, Señor, a partir de este momento entrego mi vida a ti, entrego mi vida totalmente a ti y yo sé que tú vas a hacer lo que tengas que hacer conmigo. En ese momento fue cuando yo decidí dejar mi carrera de cantante, dejé mi familia, la tuve que hacer a un lado
al principio para poder yo entender el camino de Dios, porque recuerdo que mi suegra me decía mucho, la salvación es individual, entonces tú no te preocupes por Isaí, no te preocupes por tu familia, tú entrégate a las manos de Dios y Él va a jalar todo. Y yo recuerdo que al principio cuando yo empecé a ir a la iglesia, Isaí no quería, Isaí, mi esposo, estaba como que no quiero, o separado, o no alababa, nada más se quedaba parado, y así. Y a mí me dolía porque yo decía, bueno, yo en sí me estoy metiendo a la iglesia también por él, ¿no? Para que entre. Pero de repente fue algo tan hermoso que yo creía que Isaí era el amor de mi vida, es el amor de mi vida, pero en ese momento yo me enamoré tanto de Dios que automáticamente Isaí pasó a segundo término y Jesucristo pasó a primer término, y fue algo tan hermoso, algo tan bonito, que mi suegra no me creía que yo me iba a convertir. Decía, no, esta muchacha cantante acá en todo el rollo no se va a convertir, ya me lo dijo. Pero le digo, ya la callé, suegra. No, gloria a Dios, yo estoy enamoradísima totalmente de Dios. Cada día se lo agradezco y cada día me demuestra el Señor que estoy yendo bien en sus caminos. Yo sé que hay veces que de repente nos sentimos un poquito como que uno no quiere saber nada, pero ahí es el momento cuando uno se da cuenta que realmente sin Dios nada, no hay nada más. Es cuando sabemos en esos momentos de tribulación, en esos momentos de tantos problemas que uno siente que antes, si yo hubiera tenido esos problemas, que los he tenido antes, yo me quería suicidar en aquellos momentos. Yo era un momento que no aguantaba, que yo no decía, yo no puedo ya con esto, pero ahora gracias a Dios he aprendido a entregar mis problemas a Dios, y Dios obra de una forma tan maravillosa. Tengo menos del año en la iglesia y Jesucristo ha hecho milagros en mi vida, algo hermoso, algo que no lo puedo explicar, pero ha sido algo tan hermoso, algo tan bonito, y yo creo que nunca me voy a deshacer de Jesucristo, nunca me voy a deshacer de Dios. Y aunque mi familia al principio se alejaron de mí, me decían que asco, mírate las faldas, no te maquillas. Yo creo que era una muchacha que siempre me maquillaba, como andaba en eso de la música, era totalmente diferente. Ahora me miran, no, tuve que hacer al lado muchas amistades que yo sabía que no me convenían, y todavía las extraño, todavía siento ese, ay, cómo me gustaría verlas. Y intenté con una persona, una amiga, pero como me decían, ya no hay nada de qué hablar. Y eso es verdad, porque ahora lo único que hago es hablar de Dios, es lo único que hago, y ahora si quiero hablar con ella es como que, y sale Dios, y ya como que, otra vez Jesucristo, otra vez la Biblia. Pero pues es que, ¿qué puede hacer uno cuando uno está enamorado de Dios? Es lo que tiene que hacer uno, estar hablando. Estoy tan agradecida con el Señor por todo ese amor que me ha dado, por toda esa misericordia que ha tenido en mi vida, y principalmente también por mi familia, que al principio era tal vez un trauma para mí, porque yo decía, válgame, si yo apenas estoy empezando y me estoy enterando de todas estas cosas, mi familia que está tan mal, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo tenía pesadillas, que mi mamá estaba en el infierno, lloraba, que se quemaba, era algo horripilante, y yo lloraba, a veces no podía dormir en las noches, pero leyendo su palabra entendí que Dios me iba a ayudar, y en profecía Él me dijo ya van 2 veces que me dice que no me preocupe, que mi familia está en sus manos, y que pronto no voy a venir sola a la iglesia, que mi familia va a venir conmigo, y yo le creo 100% a Él. Entonces yo me siento calmada porque yo sé que el Señor va a traer a mi familia a la iglesia, aunque ellos ahorita no quieren nada con Dios, ellos escuchan Dios pero yo sé que el Señor me los va a traer, y así es lo único que les puedo decir, confiar completamente en Él. Muchos no creen en mi cambio, incluso en la iglesia hay muchos que no creen en mi cambio, que aún dicen, ay, ¿cómo pudo haber cambiado tan rápido? La verdad, si yo estuviera aquí ya desde hace mucho tiempo, tal vez fuera algo difícil de comprender, pero yo lo sé porque yo lo siento, yo sé
si supieran cómo era yo antes, la persona que yo era, no que haya sido una persona mala, una asesina o eso, pero en sí era pecadora y en sí yo era una persona que tomaba todo el tiempo, que fumaba, era una persona muy grosera, muy mal hablada. Y ahora automáticamente me cambió el Señor porque Él me cambió. Es lo que yo le digo a los que recién se convierten: no tengan miedo de ver mi cambio, no tengan miedo de ver mi cambio, porque Dios obra con cada uno diferente. A mí el Señor, yo siempre dije, en mi vida no voy a poner faldas. Dije, en mi vida me vas a ver con faldas, le dije, Sari, en mi vida no, ni creas. Automáticamente el Señor me hizo sentir, porque yo dije, bueno, Señor, si realmente tú quieres que use yo faldas, hazme sentir, hazme ver. Automáticamente yo trayendo pantalones, que siempre usaba pantalones, yo me sentía desnuda, yo me sentía algo era algo tan feo, que automáticamente tiré mis pantalones y gracias a Dios me regalaron faldas, y a partir de ahí yo empecé a usar faldas. El maquillaje yo no lo quería dejar, yo decía, no, Señor, yo no voy a dejar el maquillaje, o sea, ¿cómo voy a ver? Yo tengo mi cara roja y no me gusta que me estén viendo así. El Señor me hizo alérgica al maquillaje. Entonces, gloria a su nombre, gloria a Dios. Yo sé que todo lo que pasa es porque Él lo quiere así y porque Él me está guiando. Yo le pedí que Él me guiara, entonces yo solamente obedezco, porque soy su sierva y soy su ovejita, y le tengo que hacer caso en todo lo que Él haga. Y es lo que les puedo aconsejar yo. Que no se preocupen por las tribulaciones que tienen, no tienen que aprender, no tenemos que aprender a ponerlos en las manos de Dios. Tenemos que aprender a poner todo en las manos de Dios. Si algo no lo podemos dejar, algo que todavía decimos, ay, es que no, Señor, yo no quiero, yo no puedo, pónganlo en las manos de Él, pídanle a Él que las cambie, pídanle a Él, Señor, lo que tú quieras hacer en mi cambio, quieres hacer un cambio en mí, hazlo, pero házmelo saber, hazme saber cómo hacer las cosas, y que Él nos ilumine el camino y nos guíe. Que eso fue lo que hizo conmigo. Y créanme, yo también me veo hace un año y no lo puedo creer. O sea, me veo las fotos, veo videos cuando andaba yo borracha, cayéndome con mis amigos. No lo puedo creer como la persona que soy ahora. Y nunca hubiera creído que yo iba a cambiar de esta forma, pero yo sé que todo lo hizo Dios. Amén. Gloria a su nombre. Hermanos, Dios bendiga.